formándome como guerrero. Formándome como guerrero. Porque somos guerreros. No eres cualquier mujer ni cualquier hombre, eres guerrero. Eres guerrero. Y los guerreros tenemos que entender una cosa. Tendremos que estar siempre batallando, guerreando, peleando. Pero Dios nos da la victoria. Aleluya. Y tenemos un gran ejemplo en un hombre que tuvo el ejército más poderoso en aquel tiempo. Y encontramos la formación del inicio de este ejército en una cueva que se llama Adulam, una cueva que estaba en una ciudad, en un pueblo que se llamaba Adulam. Y la cueva era llamada la cueva de Adulam. Y que era profetizado rey un día se esconde ahí huyendo y encuentra ahí muchos escondidos y muchos refugiados, y de los tales forma el ejército más temible y más poderoso que la Biblia nos relata. Dice la Biblia que el más débil de ellos era comparado a 100 hombres. Y el más fuerte era comparado a 1000 hombres. Oiga, uno de ellos tenía la capacidad de pelear con 100 hombres, el más débil de ellos. El más pequeño, el más insignificante de ellos peleaba contra 100 hombres. Y el más fuerte de ellos tenía la capacidad para pelear con 1000 hombres. Y su valor, lo dice la Biblia, y si el Espíritu Santo lo respalda, para que esté plasmado en las crónicas, porque está en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, y para que esté plasmado en las crónicas es porque era verdad. Y ellos fueron formados al lado de un hombre que en ese instante iba huyendo, pero tenía promesa de rey. Tenía profecía para ser rey. Y encontramos el inicio de ese versículo, de esta historia, en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2. Dios bendiga a todos aquellos que están conectados con nosotros. Verdaderamente, Dios bendecirá nuestras vidas a través de esta palabra. Por lo tanto, yo te pido que seas de bendición para que esta palabra corra y llegue a aquellas personas que quizás en este momento podrían sentirse sin salida, o podrían un día cruzar una situación donde se enfrentan a preocupaciones, a limitaciones, y la amargura los podría invadir. Mira, nunca te sientas que eres superhéroe y que nunca la dificultad tocará tu casa. Todos estamos expuestos y vulnerables. Por eso Dios siempre habla a tiempo y afuera de tiempo. Porque lo que hoy no te bendice, más tarde te puede bendecir. ¿Sí? En eso consisten los consejos también. Tú puedes decir, no, yo no necesito ese consejo. Más tarde lo puedes necesitar. Más tarde esta palabra, el Espíritu Santo puede traerla y hacer eco en tu corazón y recordarte de este día. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Todos lo tienen? Levantamos nuestra Biblia bien en alto y decimos: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo. Y yo voy a donde esta Biblia dice que voy. Porque esta es la palabra de Dios sobre mi vida. Note lo siguiente. Capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Para dónde huyó? Recuerda, iba huyendo y se metió a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. My God.
y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Oiga, y tuvo consigo como 400 hombres. Y él fue hecho jefe de ellos. Tome asiento. Y dígale a alguien a su lado, enfrente, atrás, a la izquierda: me estoy formando como guerrero. Sepa eso, dígaselo. Me estoy formando como guerrero, dígaselo. You gotta know that I'm forming as a warrior. I'm not done yet. Todavía no estoy terminado. I'm not finished yet. Todavía no soy producto terminado. Estoy formándome como guerrero. Pero quiero que sepa que estoy listo para la batalla. Aleluya, dile: estoy listo para la batalla. Aún me estoy formando, pero estoy listo. Tengo la actitud de guerrero. Tengo el guerrero por guerreros y guerrero de excelencia a mi favor. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Formándome como guerrero. Y cuando leía este versículo y leía segundo libro de Samuel, capítulo 23, que hace relación a esto y habla de los 30 mejores del ejército que tenía David, porque aunque él en la cueva forma a los endeudados, a los amargados, a los que estaban quebrantados de espíritu, como dice el versículo que leímos, recuerda que ya David tenía un llamado especial. David se convierte en el héroe de Israel. Pero al convertirse en el héroe de Israel, se convierte en el enemigo personal de Saúl. Y al convertirse en el enemigo personal de Saúl, Saúl levanta su ejército y toda su fuerza y quiere matarlo. Es curioso, oye, lo que le voy a decir tiene que impactar su vida. Saúl no tuvo valor de ir a pelear contra Goliat. Saúl no tuvo valor, ni nadie de los israelitas tuvo valor de ir a pelear en contra de Goliat. Goliat los avergüenza, Goliat los insulta, y Saúl se quedó quieto, no hizo nada. Pero en el instante que su trono, que su corona estaba en riesgo, Saúl se levanta en contra de David, porque ahí comienza una guerra espiritual. La guerra contra el filisteo era una guerra carnal, literal. Pero comienza una guerra espiritual en contra de aquel que tenía una promesa para ser rey. Saúl se da cuenta que Dios lo había destituido y que había escogido a David. Ahora Saúl está en problema porque no solamente se levanta a hacer una guerra espiritual en contra del ungido de Dios, sino que en contra de su sucesor. Y David huye porque David reconoce algo. Diga conmigo, David reconoció algo. David reconoció que aunque él tenía el llamado para ser rey y había sido ungido para ser rey, por supuesto para sustituir a Saúl, él reconocía que aún no era el tiempo que Saúl tendría que ser sustituido. Y en vez de levantarse en contra del rey que estaba en ese momento, el cual era Saúl, él pudo haberse levantado en contra. Él pudo haberse levantado a hacerle la guerra allí en mismo, pero él huye y él se va. Y Dios mira con agrado eso, porque David nota algo y dice: yo sé que se me dijo que yo voy a ser rey. Yo sé que se me profetizó que yo voy a estar en el trono. Y yo sé que voy a ser poderoso. Pero eso llegará más pronto, llegará más tarde. Mientras él sigue siendo el rey. Y yo tengo que respetarlo como rey. Y no me levantaré en contra del ungido de Jehová. Y él respeta la autoridad que aún estaba puesta sobre Saúl. Y decide huirse cuando Saúl viene a atacarlo.
decide irse a esta cueva que estaba en esta ciudad que se llamaba Adulam. Adulam significa el lugar, oiga bien, el lugar, el escondite de reposo, el lugar para apartarse. Era una ciudad de reposo y se le llamaba la cueva de refugio. Era un lugar de refugio donde, entre comillas, la gente que estaba afligida, que estaba angustiada y que tenía problemas, que ya no tenía solución, iban y se metían a esta cueva. Y dice que en esa cueva se consolaban, agarraban ánimo, unos se morían de depresión, otros lograban salir, otros se quedaban allí porque se juntaban con gente que tenía el mismo problema y en vez de fortalecerse el uno con el otro, se decepcionaban el uno con el otro. Pero la cueva cambia cuando llegó David. David supo que tenía todo el ejército de Saúl en contra de él. Y dijo, bueno, no tengo otra, ya la gente sabe quién soy yo. Y la gente sabe que Dios está conmigo. Oiga, y empieza a formarlos. Empieza a decirles a los amargados, a los afligidos, a los enviciados, a los emproblemados, empieza a decirle, yo creo en ti, yo creo que Dios te hará un guerrero, yo creo que Dios te hará un capitán, yo creo que Dios te hará un profeta, yo creo que Dios te hará un abogado, yo creo que Dios te hará un empresario, yo creo que Dios te levantará, yo creo que será gobernador, yo creo que serás esto. Y empieza a decirle a los que estaban marginados, oiga, ese lugar era conocido porque toda la ciudad sabía que allí se iban a refugiar todo este tipo de gente. No es verdad que nuestro refugio es Jehová. No es verdad que nosotros no literalmente vamos a una cueva, pero vamos a recostarnos ante Dios. Y es Dios quien nos capacita, quien nos levanta, quien nos quita que nos quita la capa para darnos identidad propia y nos hace llamar sus hijos. Es bien interesante el proceso que estos hombres cruzan. Dice que entre los 400 que estaban allí, él se hace jefe de ellos. Ahora, déjeme explicarlo algo. No podemos pasar por alto que la edad de David todavía era tierna. Pero él se convierte en el líder de ellos. De gente experimentada quizás en guerra, pero quebrantada de espíritu. Gente que quizás tenía posiciones, pero que quizás estaban en bancarrota. Gente que quizás emocionalmente estaban deprimidos y no tenían un sentido para vivir. Mas él viene con una visión y él les dice, yo no sé lo que les dice la Biblia, no dice exactamente lo que les dice, pero pienso que él viene y les inyecta fe, les inyecta esperanza y les inyecta y les dice quizás, mira, sobre mí está profetizado que yo seré rey y yo voy a necesitar un ejército y yo quiero entrenarlos a ustedes. Yo no sé si están interesados, pero yo quiero decirles que si ustedes entran a este ejército ahorita, más tarde ustedes van a ser capitanes, más tarde ustedes van a ser jefes, más tarde ustedes van a estar gobernando conmigo. Yo no me voy a olvidar de ustedes si ustedes me apoyan ahorita. Yo no sé lo que David les dijo a esta gente, pero de que los convenció, porque el Espíritu de Jehová estaba con David y el respaldo de Dios estaba con David y se había regado en toda la tierra, en todo lugar, lo que David había hecho. Y la gente empezaba a decir y a cantar, oh, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y la gente empezaba a levantar a David y eso provocó celo en Saúl. Y eso se empezó a divulgar. Y estaba en Facebook, estaba en Instagram, estaba en todas las redes sociales de ese tiempo, estaba en el Washington Post, estaba en el New York Times, estaba en el Today, estaba en ABC, estaba en Fox News, estaba en todos los lugares de que David tenía un llamado de Dios. Oiga, cuando este hombre llega allí, déjeme decirle algo, estos podrían estar amargados de espíritu, pero habían escuchado lo que Dios estaba haciendo con David. Y lo que ellos dijeron es, wey,
aunque estamos en la cueva, hay uno que nos va a sacar de la cueva. Hay uno que nos va a dar aquí esa cobertura, porque el ungido puede transmitir unción. El que tiene visión puede transmitir visión. El que tiene fe puede transmitir fe. El que tiene poder puede transmitir poder. El que tiene ganas de soñar puede transmitir sueño. El que tiene a Dios puede transmitir a Dios. El que tiene amor puede transmitir amor. David no estaba huyendo por miedo. David estaba huyendo por honra. Hello. Es bien importante que sepamos, David no conocía el miedo. Él no conocía el temor. David no conocía, en él no existía el miedo. David estaba escondido ahí para no él atentar contra Saúl. Hello. Wow. Mucha gente dice también David se deprimió. David se deprimió cuando pecó. La caída más grande de David fue cuando se mete con Betsabé, se arrepiente, se contrita, se quebranta, se despedaza a él mismo. Y entonces usted mira la caída más grande de David y usted ve a un David totalmente diferente. Porque lo que destruye al hombre no es lo que te levanten con guerra, lo que destruye al hombre es el pecado. Usted debe de saber eso. La destrucción más grande en contra del ser humano es el pecado. Nada más. Si tú resistes a no pecar, tú siempre estarás en victoria en todo lo demás. Y David no se mete ahí porque no sabía qué hacer. Dios lo mete ahí. Y cuando lo mete ahí, Dios le da 400 hombres. Óigame, ¿quiere escuchar lo siguiente? Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, que eran 30 los capitanes más cercanos a David. Prácticamente David andaba aquí y esos 30 andaban con él. Comían con él, se levantaban con él, se acostaban con él. Pero cada uno tenía su ejército. Cada uno tenía su ejército. El ejército que David forma, como él era peleador contra gigantes, él les enseña que ellos no le tuviesen miedo a los gigantes. Como él era diestro en la espada y con la lanza, él les enseña que sean diestros en la espada y que sean diestros con la lanza. Dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, que ellos tiraban flechas con las dos manos. Con la izquierda y con la derecha. Y que agarraban dos espadas y con las dos espadas peleaban. Y dice también ahí mismo, mire, cuando yo leía eso, yo hice una película. Yo dije, de aquí han sacado todas las películas de ciencia ficción. Y la gente piensa que ha sido, mira, me transporté a Mulan. A la película de Mulan. Porque dice que los guerreros habían como 200,000 que eran más rápidos que una gacela. O sea, los primeros ninjas los tuvo David. Los primeros ninjas los tuvo David. Y dice que uno, ya les dije, ¿no? Que el más débil de ellos, el más pequeño, y no era de estatura, sino que pequeño en poder, tenía la capacidad de pelear contra 100. Contra 100. Y el más fuerte de ellos tenía la capacidad de pelear contra 1000. Y está escrito ahí mismo en el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 23, porque está en muchas partes. Y eso es lo que lo quiero llevar. Quizás me confunden las citas porque está en 4 diferentes lugares en la Biblia. La historia de estos hombres y la historia de David. Y en el segundo de Samuel, capítulo 23, dice que uno de ellos peleó contra 800, uno solo. Y peleó toda la noche y hasta derribarlos. Y se le quedó pegado la espada. Dicen que eran tan ágiles, eran tan rápidos, más que los animales. Y algunos de ellos tenían su aspecto como de leones, pero no eran leones. ¿Qué quiero decirle esto? Esto no era gente cualquiera. Esto era gente que fue formada al lado de un hombre que no era cualquiera. Y ellos venían y peleaban en pos de David, a favor de David.
y levanta el ejército más temible. Pero comenzó en la cueva de Adulam. Yo vengo a decirle a alguien en este día, yo no sé cuál fue el primer capítulo de tu vida, o el capítulo más dañino de tu vida, o el capítulo más triste de tu vida, o el capítulo más amargo de tu vida, o el capítulo más pobre de tu vida. Y es verdad, aunque hagamos lo que hagamos, quizás no se puede borrar y quede como un capítulo en ese libro, pero no significa que es el último capítulo. No significa que es el contenido de todo el libro. Es más, yo te voy a decir algo. A veces los capítulos más tristes de nuestra vida son los que nos dan más poder para ser victoriosos más tarde. Porque fue lo amargado de ellos lo que David transformó y lo usó para coraje, para que ellos se levantaran. Les dio identidad, les dio poder, les dio unción, les dio un sentido de vida y les dice: vamos a guerrear. Yo no les prometo casas grandes, yo les prometo victorias. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le voy a explicar o lo que le estoy explicando, pero lo voy a llevar de un solo, del A a la Z. ¿Sabes por qué ellos sentían que era importante esto? Hello, está listo para recibirlo. ¿Sabes por qué ellos dijeron: güey, este nos está ofreciendo la lotería? Este nos está ofreciendo la lotería. Nunca nadie nos ha ofrecido nada en la vida. Es más, estamos aquí porque no tenemos esperanza. ¿Sabes por qué ellos dijeron: lo que nos está ofreciendo David tiene sentido? Porque, ¿está listo? Porque cada vez que ellos le ganaban a un ejército, ellos le quitaban el botín. Y cuando le quitaban el botín significaba oro, plata, bronce, animales y terreno. Entonces ellos dijeron: David nos está ofreciendo una salida a todos nuestros problemas y a convertirnos en la gente más poderosa. Porque donde quiera que ellos vencían, ellos conquistaban lo que estaba allí. Y cuando un ejército era grande, óigame, dice que cuando los otros ejércitos alrededor miraron que el ejército de David se empezaba a crecer, ¿sabes lo que hacían? Ellos venían mejor y se ponían como voluntarios y le decían: no, David, vamos a pelear contigo mejor. Y él empezó a conquistar todos los ejércitos alrededor. Le decían: no, David, vamos contigo, no te preocupes, no nos hagas la guerra, vamos contigo, David, vamos. Entonces llegó un momento que no tenía con quién pelear, porque había acaparado toda la tierra, todo el oro, toda la plata, todo el bronce y todos los terrenos, porque se le habían sometido a David. Wow. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero cuando Dios nos da esperanza, nos da identidad. Y cuando nos da identidad, deposita en nosotros un espíritu de conquista. Y los sueños que estaban muertos empiezan a levantarse. Y por lo que tú vivías antes se resucita. Y de lo que tú crees que no puedes ser capaz, en un día cambia. Mire, yo vengo a decirle a alguien en este día: hay gente aquí que Dios la levantará como capitanes en el ejército del cielo. Hay gente aquí que Dios la capacitará. Quizás no vas a poder pelear con dos espadas literalmente, pero vas a pelear con tus dos rodillas por tu familia. Quizás no vas a poder pelear con una lanza, pero vas a abrir tu boca y profetizarás. Profetizarás sobre las ciudades, profetizarás sobre los pueblos, profetizarás sobre tu escuela, profetizarás sobre tus hijos y se cumplirá lo que profetice. Quizás no te vas a levantar como un guerrero literal, pero vas a ser un agente especial aquí en la tierra, aquí no sé dónde, pero Dios te usará, Dios te levantará. Y quizás te han conocido como el que está encuevado. Lo que no sabe la gente, que te estás capacitando, te estás formando como guerrero. Alguien dígame: estoy formando como guerrero.
lo quieto que ves en mí, lo pasivo que miras en mí, es porque me estoy formando. Empezarás a mirar pronto. Aleluya. ¿Dónde están los guerreros de Dios? Yes. Quizás a ti no se te levantará como capitán de un ejército, pero se te levantará como empresario. Si ve la gente siempre, y tengamos cuidado con lo que decimos, porque casi que por costumbre decimos, aquí están los futuros pastores, a los niños, a los jóvenes. Aquí están los futuros evangelistas. Aquí están los futuros misioneros. Let me tell you something. No todo es entre pastores, misioneros, maestros y evangelistas. ¿Ok? No todo. Dios llama a unos para una área, Dios llama a otros para otra área, Dios llama a otros para otra área, y somos el cuerpo de Cristo. Hello. Y nadie es más. Ahora, los que tienen autoridad espiritual son los ministeriales, las posiciones ministeriales. Pero no significa que no son necesarias o importantes. No. Todos aquí somos importantes. Todos. No hay nadie que no sea importante. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Qué bueno si Dios te llama para cabeza. Qué bueno si Dios te llama para pies. Los misioneros necesitan gente que sea pies, porque son los pies los que ayudan a que caminen a llegar donde otros no pueden llegar. Las iglesias necesitan manos, porque se necesita gente que dé y que haga. Las iglesias necesitan codos. ¿Quién quiere ser codo? Y aunque usted similiza la parte codo con ser tacaño, ese es un dicho centroamericano, ¿ok? Pero el codo hace una función. El codo sostiene la mano, es el mediador entre la mano que da y sirve y entre el hombro que resiste y pone peso y aguanta peso. Hay otras partes que son deshonrosas que no las voy a mencionar, pero todos formamos algo en el cuerpo de Cristo. Y no vamos a decir, yo soy súper espiritual y nunca nada malo me va a pasar. E incluso cuando alguien piensa así, inmediatamente le está pasando algo malo. Siempre debemos de pensar de que en algún día en la vida las cosas pueden dar vuelta. Y vamos a necesitar quizás meternos en la cueva, pero no porque vamos huyendo, sino que porque necesitamos ser formados. Hello. Necesitamos ser reconstruidos. Necesitamos ser nutridos, edificados. Y mientras estamos siendo formados, estamos ganando identidad. Estamos preparándonos para ir a la guerra. Adulam era conocido como una cueva de refugio, pero después que llega David se convierte en un cuartel de preparación. Hello. Adulam lo conocía todo mundo como el lugar donde se meten los amargados, al lugar donde se meten los tristes, el lugar donde se refugian aquellos que no encuentran solución en nada. Pero después que David sale con ese ejército, Adulam lo convierte en un cuartel cerca del ejército de los filisteos. Y dice que de allí de Adulam le hacía guerra a los filisteos y no lo derribaban. Y ahí su campamento se extendía.
y se formaba y se cuadraba, y los ejércitos se retrocedían de ese lugar, porque David lo convirtió en un cuartel. Hello. Es importante, 3 cosas que te voy a decir. Es importante, diga conmigo, es muy importante a quien yo me arrimo. Yes, be careful. Es importante a quien yo me arrimo, porque a quien yo me arrimo es a quien yo normalmente me acerco, y de quien yo me acerco es de quien escucho, es a quien veo, y es la persona que le permito que me transmita información. La razón por qué estos 400 salen diferentes es porque ellos se arrimaron a alguien que tenía como promesa ser rey. Ellos se arrimaron a alguien que era un adorador. Hello. Diga conmigo. Wow. Ellos no se arrimaron a un hablador, no, ellos se arrimaron a un adorador. Yes. Because you got to remember something. God didn't choose David because he was a warrior. God chose David because he was a worshiper. You understand that? Dios no escogió a David porque era guerrero. Dios escogió a David porque era adorador. Saúl era guerrero. Y la experiencia que Dios tuvo con Saúl, y dijo, yo ya levanté un guerrero y me falló. Levanté un guerrero y no me dio a mí la adoración. Mejor voy a levantar un adorador y yo lo convierto en guerrero. ¿Sí ves? Cuando él viene, alguien tiene que escribir eso ahí en las redes. Yo no sé si alguien está conectado por ahí, pero escriba esto. Dios promueve a los adoradores para ser guerreros. Preocúpate de ser primero adorador para después ser guerrero. Preocúpate primero de ser adorador para después ser abogado. Hello. Preocúpate primero ser adorador y después ser empresario. Preocúpate primero ser adorador y después ser doctor. Preocúpate primero ser adorador y después ser jefe. Preocúpate primero de ser adorador y después un profesional. Nosotros lo hacemos a lo contrario. Nosotros queremos ser primero excelentes en lo que hacemos para sobrevivir y somos lo cualquiera en lo que hacemos para vivir. Lo que nos paga nos ayuda a sobrevivir, pero vivimos para lo que somos y de lo que somos. Yo no sé si entendió lo que le acabo de decir, pero usted no vive para trabajar. Usted vive porque Dios le complació formar a una generación que le diera alabanza y gloria a Dios. Toque a alguien y dígale, cuidado con quien tú te arrimas. Y quizás usted lo tome en broma, pero si lo tomara en serio, usted tuviera que cortar con las personas que está texteando ahí en lo oculto, en lo secreto. Pero como nunca le dice a alguien, le dice a otro, le dice a otra persona, y mira usted, como que no le hablan a usted. Entonces la condición de su resultado es por su mala decisión, porque se está arrimando a alguien que le está endulzando el oído, pero lo está llevando a la destrucción. Se está arrimando a alguien que no le está prometiendo nada certero. Hay un dicho que dice, si un hombre te promete las estrellas y te promete la luna y te promete el cielo, no es un hombre normal, es un extraterrestre. Porque son los extraterrestres los que andan allá en el universo. ¿Y a quién tú te arrimas? Te muestra el camino, el cual seguirás. La razón por qué estos tipos se convirtieron
en el army, en el ejército más poderoso, no era solo porque ellos eran tremendos guerreros, es porque ellos siguieron a alguien que tenía visión y que lo que estaba haciendo David era prometido por Dios. Hello, alguien tiene que haber escuchado eso. Hay gente que sigue gente que no tiene llamado de Dios. Hay gente que está al lado de gente que hablan de Dios, pero no tienen respaldo de Dios. Y usted tiene que saber discernir lo que es de Dios, para que cuando usted invierta tiempo, energía, fe, dinero, usted vea el fruto y usted vea el resultado. Hay gente, no aquí, pero hay gente regada en todos los lugares, que están en lugares, y quizás me voy a oír mal, pero yo tengo que explicarle porque esto es lo que la Biblia dice. Están en lugares que nunca hacen nada y que nunca llegan a nada y que todo el tiempo es una rutina todo. Y la gente en la rutina se cansa, se aburre. Y necesitamos entender que a lo que tú te arrimas, o lo imitas o te conviertes en eso. It's the truth. It's the truth. Ayer nosotros tuvimos un ayuno poderoso. Yo sé que algunos tuvieron desayuno, luego hablamos de eso. El hombre pelea las guerras espirituales por su casa y su familia. No crea que lo que usted ganó ayer le va a solventar sus necesidades. ¿Ok? No crea. Lo que usted ganó ayer solamente le va a solventar lo que esos $200 que ganó solventan. Pero los que estuvieron aquí ganando y peleando, les pudo haber librado batallas para toda una eternidad. Es más, me atrevo a decir lo que fue así. Yo les pregunté y les decía a todos, los que estaban aquí estando testigos, les pregunté y les decía a todos esos hombres y jóvenes y muchachos, ¿cuál es el sueño de su vida? ¿Y sabe lo curioso? El 80% me dijeron, queremos tener nuestra propia compañía. Aún los muchachos de 14, de 15 años. Había un niño de 9 años, de 10 años. Dijo, I'm going to have my own business. Dije yo, good. Llevo la mentalidad de empresario. Yo no le pregunté la siguiente pregunta, ¿en qué quieres tener tu negocio? No, quizás era demasiado pequeño para él decir, ok, quiero tener mi propio negocio de eso. Y yo le pregunto a todos y le digo, ¿por qué todos quieren tener su propio negocio? Y un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos dijeron, porque eso es lo que recibimos siempre, de que podemos crecer, de que podemos llegar lejos, de que tenemos que tener independencia, que tenemos que buscar tener más dinero, soñar en grande, pensar en grande. Y como lo recibimos, lo hemos creído. Y como lo creemos, lo vamos a tener. Porque lo que tú escuchas y lo asimilas y te lo metes, en eso te conviertes. Tú te conviertes de lo que oyes, de lo que ves y de lo que comes. That's it. Tú no te conviertes de tus buenos deseos. Siempre escuché eso. Un buen deseo no significa nada. ¿Ok? Si usted no hace lo que debe de hacer para ser exitoso, usted solo se quedará con el deseo de ser exitoso. Eso no ayuda en nada. El deseo es una parte mínima. La acción es otra parte mínima. Y la perseverancia a la acción, si lo haces correctamente para llegar al éxito, eso es lo que predomina. Porque muchos son inconstantes en todos sus caminos porque tienen doble ánimo. Lo leímos ayer. Y cuando yo veo esta historia, que estos hombres se estaban formando como guerreros allí, en realidad muchos de ellos ya eran guerreros. ¿Ok? Muchos de ellos ya eran guerreros.
lo que ellos no tenían era una razón legítima y suficiente poderosa para que ellos pelearan y arriesgaran su vida nuevamente. Y eso es lo que trajo David a ellos. David les trajo la oferta más grande de toda su vida. David los sentó y les dijo: mire, yo quiero hablar con ustedes. Ya ustedes me conocen, soy David, Davidcito, el escogido de Dios. Tú, el grandulón, ven para acá, quiero hablar contigo. Y él llegó. Diga, mi Señor, todo grande. Ya sabe, ¿verdad?, quién soy yo, que yo no le tengo miedo a lo grande. Él había escuchado que había vencido a Goliat. Él le llama y le dice: tú serás uno de mis capitanes. ¿Qué te parece si con eso que eres diestro, con la espada, mira, le quitamos botines a los filisteos, a los amalecitas, y le vencemos a todo el ejército que está en contra de Dios, todos los pueblos aquí? ¿Crees que lo podemos hacer? Viene y le dice: claro, si venciste a Goliat, todo el mundo te teme. Y Dios está contigo. Y si Dios está contigo, yo quiero estar contigo. Y si Dios te da victoria a ti, si peleamos contigo a favor tuyo, vamos a tener victoria. Y en cada victoria que agarremos, vamos a agarrar oro, plata. Y ellos automáticamente empezaron a pensar. Solo que David les ofrece, porque él era guerrero, él era adorador, tenía promesa de rey, aún no era rey, porque aún no era rey. Él les ofrece una vida de reinado en una cueva. Y les explica y les dice: yo les prometo, no dice la Biblia, por favor, estoy haciendo la película. Porque no vayan a decir, el pastor dice que la Biblia dice. No, la Biblia no dice. Yo estoy relatando las películas que yo miré anoche. Y en la película decía, que él les decía: si ustedes creen en lo que Dios ha dicho que hará conmigo, ustedes se sentarán a comer conmigo. Y ustedes serán respetados. David nunca les prometió que sus nombres iban a estar plasmados en este libro tan bendito. Eso sí no se los prometió. Eso lo escogió Dios. Dios, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando usted lee segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 8 al 35, usted lee los nombres, usted lee los nombres de estos individuos y lee de quién ellos eran descendientes. Dice el nombre de papá, dice el lugar donde viene y el nombre de cada individuo. Lo lee de nuevo en Primera de Crónicas, capítulo 12. Ve el nombre de ellos, quién era su papá y de dónde descendían, y dice lo que ellos hacían. Y dice que eran temibles y que nadie los resistía y que eran tan fieles a él y que por la fama de David ellos se habían hecho poderosos. Y cuando peleaban los ejércitos se les retrocedían y les temían, porque solamente su apariencia, hermano, era temible. Pero cuando David los agarró, estaban amargados y tenían un espíritu deprimido. Estaban en bancarrota. Pero el resultado de eso, ¿sabes cuántos botines estos tipos agarraron? Se cree que ni uno de ellos, oiga bien, si trajéramos ahorita la existencia, todos los guerreros se convirtieron en millonarios. De tanto oro que tenían, que lograron agarrar de botines y de guerra, se convirtieron todos ellos. Y los 30 que eran más cercanos a David eran respetados, pero salieron de la cueva. O yo quiero que alguien entienda lo que estoy diciendo.
Posiblemente el enemigo te ha querido encuevar en alguna situación. Yo no sé si hay alguien que está encuevado en un pasado. Alguien posiblemente está encuevado en una relación que no es la mejor relación. O te sucedió algo en la vida que te marcó y te has encuevado allí y no quieres salir. Dios te dice: yo tengo una asignación para ti. Yo tengo un proyecto de vida para ti. Yo tengo la razón para que salgas de allí. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que diga tu nombre y que diga tu apellido? No es suficiente tanta profecía. No es suficiente tanta palabra que has escuchado. No es suficiente tanta revelación y tanta iluminación y tanto entendimiento y tanta sabiduría y tanta inteligencia y tanta diestra que Dios te ha dado. No estás entendiendo que no estás en la cueva para deformarte. Estás en la cueva para formarte. Estás en la cueva para levantarte. Estás en la cueva porque entraste a una cueva que era de reposo, pero esa cueva se convirtió en un cuartel. Yes. Praise you, Lord. Oh my God. Alguien se encuevó quizás en un vicio. Dios te dice: yo hago otras diferentes cosas diferentes con los viciosos. Alguien quizás se metió en el fango del lodo y pecó. Dios te dice: yo meto mi mano al fondo y la meto por ti y te saco. No te puedo forzar, pero necesito que tú puedas y estés dispuesto a caminar afuera. Wow. Yo estoy aquí para darte razón de vivir. Wow. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero si Dios me dio esta palabra, era para alguien que la amargura lo ha invadido y no sabes cómo salir de ahí. Que quizás el pecado te ha invadido y no sabes cómo salir de ahí. La disolución. Mira, hay gente que se siente fea y son guapos. Y hay gente que es fea y se siente guapo. Imagínate. Yeah. Hay gente que piensa hacer todo lo que tiene que hacer para verse bien y todavía se siente feo. Yeah, it's true. It's true. No tiene nada que ver con lo que son, tiene que ver con que no tienen identidad. Porque el que tiene identidad sabe cómo se llama, quién es, cómo es y para dónde va. Y es necesario tener identidad y tener también camino para adelante. Pregúntale que tiene a su lado: ¿cómo te sientes? You know the saddest thing in life. ¿Sabes lo más triste en la vida? Que siempre quieras compararte a alguien que tú no eres. It's sad. Hay gente que dice: yo quisiera ser americano. Si es americano, nació en Bolivia, nació en El Salvador, nació en América. Oh, no, yo no me refiero a eso, pastor. Yo quisiera tener los ojos azules, la piel blanca. Y es curioso, los americanos van a las playas y quieren ser tan. Estamos fregados. Otros adoptan el lenguaje, la manera de hablar de otra raza y la pupusa y los tacos te lo miras en la frente. It's true. When you don't know who you are, you can become whatever, but not what God wants you to be. And that's very dangerous. Hay gente que con un grupo de gente habla una cosa, con otros se comportan de otra manera, con otros se comportan de otra manera, con otros se comportan de otra manera, y nadie sabe quién es verdaderamente.
Tú sabes que hay hijos de cristianos que todos sus amigos no saben que van a la iglesia. En su escuela no sabe que canta, no sabe que toca. Y no sabe y por eso no lo respetan, porque nunca les ha dicho quién son. Y cuando tú estás encuevado en eso, Dios te dice, tú puedes salir de ahí. Y tú puedes convertirte en alguien poderoso. Porque nadie que se avergüence del evangelio, Dios puede honrarlo. ¿Se ve? Dios solamente puede honrar y levantar a aquellos que representan el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Mira, es curioso, voy a salir de esto. Es curioso, pero la gente no tiene temor. Oiga, la gente no tiene pena en decir grandes palabras y escuchar música que es desordenada y alabanzas no ponen ahí. Tuvimos una experiencia, ¿te acuerdas? Tuve una experiencia allá, ahorita que fuimos de paseo, cuando íbamos subiendo, tuvimos una experiencia de un americano, fornido, así como yo casi, y alto el hombre, y corrían, miren lo que yo iba gateando, él iba para arriba. Iba, I can only imagine, llevaba la bocina a todo volumen. Iba cantando, iba tocando alabanza para arriba. Bajó, me pasó y me volvió a alcanzar. Y yo le dije, cuando llegué arriba, yo no iba a hablar con él abajo, yo iba a hablar cuando estaba arriba, ¿no? Logramos llegar, ¿verdad? y me dice, yes, this is beautiful. Me dice, esto es bello. Le digo, yes, es muy bello. Es incomparable. Se mira bonito. Y te escuché que venías adorando a Dios. Oh, dice, yo jamás podría subir aquí sin adorar a Dios. Me dijo, es Dios. ¿Qué es lo que nos dijo, Andrés? Es Dios, es esto lo que me motiva para llegar aquí. Algo más tiene que darme energía para subir. Oh, no, pero eso no es todo. Cuando le pregunto cuántas veces vives aquí, sí, yo vivo aquí. Oh, eso viene seguido aquí. Sí, vengo y subo 2 o 3 veces por día. Yes, sir. Y yo no vuelvo a subir ahí. Y él sube 2 o 3 veces por día. Y en ese mismo momento volvió a subir, a bajar y a subir otra vez. Y yo todavía estaba agarrando aire de la primera subida. Y andaba adorando. ¿Qué es lo que le quiero decir eso? Imagínate, la gente se arrima a gente que tiene más necesidad que ellos. And they think they can be cool. Really? La gente se arrima. Mira, hay gente que se arrima a gente que tiene problemas familiares y cree que le van a ayudar porque lo escuchan solamente. Muchas veces necesitas escuchar a alguien que te dice estás mal. Yeah. Muchas veces necesitas escuchar a alguien que no te entienda, que te corrija. Porque muchos de nosotros decimos, es que yo busco que alguien me escuche, que me entienda. ¿Y para qué? Si con entenderte no vas a cambiar. Nadie es cambiado porque lo entiendan. La gente es transformada porque cambia su estilo de vida. No porque lo entiendan. Si ustedes me entendieran a mí. Si yo buscara que alguien me entendiera, nadie me entendiera. Estos hombres se arrimaron a uno que tenía llamado, era adorador, tenía unción, fue profeta, fue rey, fue sacerdote. Y quieren escuchar lo siguiente: se arrimaron a uno que tenía promesa eterna para que alguien se sentara en el trono para toda la eternidad. ¡Wow! Yes. Oh my God. Porque Dios dijo cuando este hombre casi iba a morir, Dios prometió y dijo, siempre habrá
alguien de la descendencia de David cerca del trono. Siempre. Aleluya. No era cualquier individuo. Hay gente que Dios la ha puesto para llevarte a otro nivel. Hay gente que Dios la pone para marcar la diferencia en tu vida. Hay gente que Dios la trae a tu alrededor para elevarte y mirar lo que tú no eres capaz de mirar. Enseñarte a abrir los ojos y muchas veces decirte si eres capaz. Si puedes hacerlo, si lo lograrás, si avanzarás. Nadie cree en ti, yo creo en ti. Nadie piensa que tú no eres capaz. Yo no solo pienso, sino que yo creo que tú eres capaz. Las guerras más grandes no se hacen con un guerrero. Las guerras más grandes se hacen con un ejército. Con un ejército. Yo no sé por qué, pero yo creo que MELF es un ejército. El Ministerio Edificando la Familia es un ejército. Es un ejército, es un ejército. ¿Sabes por qué? Porque en todas las guerras Dios nos da la victoria. Dios nos ha dado un espíritu de conquista. Dios nos ha dado actitud de guerrero. Dios nos da victoria tras victoria. No hacemos ni conquistamos porque tenemos, sino que porque creemos. Y como creemos, Dios sigue moviendo por enfrente de nosotros lo que ha de mover. Dios levanta adoradores, Dios levanta servidores, Dios levanta danzadores, Dios levanta gente que predica, Dios levanta maestros, Dios levanta empresarios. Tendremos una iglesia que el 75% tendrá independencia económica y no tendrán que sujetarse. Oye, el anhelo de mi corazón es que la gente nunca vuelva a decir: no pude venir al culto porque estuve trabajando, no pude ir a la campaña porque mi jefe me llamó. No. El anhelo de mi corazón es que tú puedas decir: tengo la gente trabajando allá y yo puedo estar en la clase, yo puedo estar en la práctica, yo puedo estar adorando, yo puedo estar ayunando. Porque solo así conquistaremos lo que Dios ha prometido. Y tiene que empezar a pensar así. ¿Sabe por qué? Porque para ir a Venezuela usted necesita 10 días. Para ir a Haití usted necesita 10 días. Para ir a Sudamérica usted necesita 10 días. Para ir a Europa usted no puede ir por 3 días. Y si va 2 veces al año lo van a correr. Y no voy a pensar que yo le voy a pagar todos los viajes, porque tampoco tengo. No. Dios lo enviará y Dios lo levantará y usted podrá ir. Y cuando regresará no tendrá problemas económicos, porque usted va a estar viviendo para lo que Dios lo ha llamado a vivir. Óigame. El trabajo es para proveer el combustible para sobrevivir, pero no es que vivimos para trabajar. Manténgase así de pie porque vamos a terminar. Y quiero salir con lo siguiente. Usted debe de leer en su casa primer libro de Crónicas, capítulo 12. Y usted debe de leer segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y si el Espíritu de Dios le plació que los nombres de estos individuos estuviesen plasmados aquí y lo que ellos hacían, fuese descrito en la Biblia, es porque para Dios fueron importantes. Para Dios ellos fueron importantes. Menciona sus nombres, menciona de su descendencia, menciona lo que hacían. Era porque la mano de los ojos de Dios los miraba con agrado, porque ejercían algo que a Dios le placía.
Y aunque algunos de ellos, cuando vinieron a David, no adoraban a Dios, aprendieron a adorar al Dios de David. Y cuando David relata en el segundo libro, capítulo 23, el segundo libro de Samuel, me encanta el subtítulo, dice: últimas palabras de David. Y David relata el nombre de estos 30 y los honra. Y después censa el pueblo. Y luego David se debilita y empieza el proceso de su muerte. Y él los menciona en renombre a ellos. Y yo cuando veía esto decía: wow, un gran líder siempre reconoce los líderes que están a su lado. ¿Por quién y con quién ha llegado ahí? Siempre he aprendido algo: nunca se llega lejos sin el apoyo de la gente. Nunca puedes celebrar victorias cuando estás solo. En las victorias más grandes que nosotros celebraremos, el deseo primero de mi corazón es que mis hijos estén ahí también y mi esposa para celebrarlos. Y que nunca Satanás les quite a ellos en su mente el deseo de ser parte de esas grandes victorias. Porque serán grandes, son grandes ya, pero serán más grandes. Y que nunca el enemigo vaya a minar sus corazones a tal grado que un día piensen y digan: esa es la victoria de mi papá o de mi esposo. Ese es el llamado de mi papá, pero no es mío. Porque la Biblia enseña que los reinos no son traspasados, pero las riquezas sí son traspasadas. Y cuando hablo de riquezas no hablo de dinero, sino que hablo del poder espiritual que Dios delega. Pero también deseo, el anhelo de mi corazón, que todos los que han creído en este ascensor, alguien me dijo hace un día, yo me subí al ascensor de Mel cuando éramos 9 y he visto que solamente hemos ido escalando y cada vez estoy más adentro. Yo quiero que usted sepa, no somos la mejor iglesia, no somos la peor iglesia, pero somos una iglesia diferente. Somos una iglesia diferente. No soy el mejor pastor. Hay muchos pastores mejor que yo. Todavía le pregunto a Dios por qué me escogió a mí. Y todavía no he tenido la contestación. Tal vez un día Él me contesta. Pero sí lo amo a Él. Y amo servirle a la gente. Amo lo que hago. Y mi mayor deseo es que un día podamos llegar, que lo que yo he tocado ustedes lo puedan tocar. Lo que yo he visto ustedes lo puedan ver. Y por lo que hemos trabajado juntos, ustedes lo puedan disfrutar. No yo. Yo no he sido llamado a disfrutar. Yo he sido llamado a abrir brecha. Yo he sido llamado a conquistar. Yo no tengo que disfrutar nada. Mi mayor deseo es que los que vienen y han creído en mi llamado disfruten lo que alcancemos. Y aquellos que han dado tanto como $1 o 1,000 o 100,000 dólares, miren con sus ojos lo que yo he prometido de parte de Dios. Y yo no sé si en el camino
lo que Dios hará con nosotros. Pero cuando yo sea enterrado, yo quiero que en mi lápida no se ponga mi nombre, sino que se ponga el que creyó en la gente. Porque yo creo en aquellos que nadie cree en ellos. Yo veo de la gente que no es, que Dios puede hacer algo con ellos. Y con los que son, Dios puede hacer cosas mayores. Y aunque hay cosas que son ilógicas y inentendibles para usted, quiero que sepa que lograremos alcanzar lo que Dios ha prometido que alcancemos. Lo lograremos. Lo lograremos. Ahorita mismo estamos bien fuertes en El Salvador. Nos estamos moviendo en Guatemala, en Honduras. En Haití la construcción va bien adelantado. Y estamos entrando a Venezuela. Entraremos a Venezuela. Nadie quiere ahorita entrar a Venezuela. Porque un día Venezuela tenía tanto para dar que todo el mundo quería ir. Pero hoy Venezuela no está en la misma condición de antes. Pero ¿sabes qué? Es hoy cuando nosotros entramos. Es hoy cuando nosotros entramos. Es hoy, es hoy. Prepárense. Porque solo tuvimos un año de descanso. Pero tenemos que reponer lo que no hicimos en un año. Significa que viene un año muchísimo más ocupado. Escucha lo que te voy a decir. No te puedo decir en lo que Dios te promoverá y en lo que Dios te pondrá. Pero mientras más alto llegues, más humilde ante Dios sea. Mientras más alto vuele, más aprenda a someterse. Mientras más tenga, más ayude y más bendiga. Porque el que tiene poco se le demanda poco, y el que tiene mucho se le demanda mucho. Oramos. Tú que estás ahí conectado con nosotros, Dios te llama para cosas grandes. Dios conoce tu nombre y tu apellido. Dios conoce quién tú eres. Quizás ahorita estás en una situación donde te has encuevado, te has escondido, no porque tengas miedo, sino porque estás teniendo cuidado. Pues Dios te dice: estoy formándote allí. La gente te mirará que cuando salgas de allí, saldrás diferente. Saldrás transformado, saldrás con identidad, saldrás con propósito. Y mirarás y recibirás lo que Dios te ha prometido. Y aún aquellos que no han creído en ti, mirarán que Jehová de los ejércitos está contigo. Gracias por estar conectado con nosotros. Un fuerte abrazo. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Y este aplauso es para ti.